Bueno, vamos a ver si os explico yo cómo soldar con soldadura eléctrica. Aparte de que hagamos remaches y hagamos toda una forja muy tradicional y queremos que nos quede impecable, desde luego, una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta es que si tenemos un taller, desde luego no podemos estar olvidando que vivimos en este siglo, en el siglo XXI, y que tenemos una serie de maquinarias. Entonces el otro día vino un amiguete y que está haciendo forja y que le gusta, y me decía que cómo podía soldar, que es que no sabía soldar. Vamos a ver. A ver si consigo yo en este vídeo y en muy poquito tiempo explicaros cómo se suelda con una soldadura eléctrica. Lo más difícil que tiene la soldadura eléctrica, y nunca aprendemos, es que cuando alguien está soldando en un taller, tú no puedes mirar. Es lo único que nos hace que parezca un poco más difícil, pero es muy sencillo. Luego os explico un poco lo que es la soldadura eléctrica, pero vamos a explicaros primero cómo soldar. Todos sabemos que tenemos que poner la pinza de masa. La pinza de masa la vamos a poner en la misma mesa de chapa o en la pieza. Si cogemos la pieza con la pinza, estupendo, porque así no nos da problemas de masa. Tenemos la maneta donde ponemos el electrodo, el portaelectrodo. Vamos a dejar este. En este caso la máquina es una maquinita pequeña, un inverter, y entonces vamos a soldar con electrodos de 2,5 para la forja, para hacer unas mesas, para hacer toda la forja que queramos, con 2,5 o con 3,25, que son los milímetros de diámetro de la varilla interior del electrodo. Con un electrodo de 2,5 nos vamos a arreglar estupendamente. Con 3,25 también duran más, son un poquito más fuertes. Y mayores para la forja así artesanal, yo no los suelo utilizar nunca. Mayores sería para hacer una estructura, para hacer una nave, para hacer una... Pero que incluso esta nave está hecha con 3,25, o sea que no hay problema. Vamos a ver cómo os explico yo. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a soldar es la posición en la que está la pieza a soldar. O sea, nosotros tenemos, os voy a explicar 2 posiciones o 3 posiciones muy interesantes para soldar sobre un banco de trabajo. Nosotros vamos a soldar bien en plano, o sea, una pieza con otra que están horizontales totalmente, como era el caso que estaba haciendo yo la prueba ahora mismo. Vamos a soldar en ángulo cuando una pieza, la pieza de hierro, está en ángulo recto o más o menos recto con la otra pieza a soldar, o bien vamos a soldar cuando tenemos en pared. O sea, soldaríamos esta pieza con esta y no le podemos dar la vuelta. Si le diéramos la vuelta estaríamos en plano, pero si la pieza es grande y no podemos darle la vuelta, soldamos en pared. Os voy a explicar esas 3 que son muy importantes, y sobre un banco de trabajo siempre vamos a poder soldar así. Vamos a tener la habilidad de ir volteando la pieza para que no nos pille nunca pues sobre techo, que es la más difícil, nos caen las gotas encima, es mucho más incómoda, tendríamos que meternos por debajo de la pieza. Entonces esa, con un par de vueltas que demos a la obra, vamos a arreglar todas las soldaduras. Os explico en plano, horizontal. Vamos a ver si ponemos la cámara un poquito para acá y os puedo explicar en horizontal totalmente. La ponemos aquí, quitamos la careta y ponemos la pieza. Os lo voy a explicar con una tiza para que vayáis viendo cómo se suelda, qué es lo que hago yo con el electrodo y qué es lo que hacen todos los soldadores con los electrodos cuando está toda la chispa dando y cuando no podemos mirar. Eso lo ponemos ahí. Si se ve bien así, y si no luego ya veremos a ver otra manera para que os quedéis con ello. Tenemos una tiza por aquí, que siempre suelo llevar aquí en el bolsillo, pues vamos a soldar horizontal. Electrodo, lo cojo con la mano solo para que no dé chispazos ya. Electrodo, lo vamos a poner 45 grados y siempre sobre la línea a soldar. La línea a soldar va a ser esta,
esta pieza con esta. La tenemos en horizontal, aunque esté un poquito inclinada no pasa nada. Nosotros la posición que nos vamos a poner es esta. Esto sería 90 grados, 45 grados. 45 grados sobre la línea. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, picamos el electrodo, que picar el electrodo no es hacer así. Picar el electrodo es ponerlo un poquito más picado así. ¿Para qué? Para que la punta del electrodo, la parte que no tiene el aislante, haga contacto y arranque. Al mismo tiempo que hacemos así, podemos hacer un poco así. Vamos a evitar pegar golpes, porque una vez que pegamos golpes así, saltamos la cascarilla y como nos salte 5 o 6 milímetros o 1 centímetro de cascarilla, ya vamos a estar mal hasta que gastemos ese centímetro de electrodo que se ha quedado pelado. Muchas veces si se pela mucho porque hemos forzado, tendremos hasta que cortarlo para poder continuar. Entonces, picamos el electrodo, que es así, y sobre la misma pieza a soldar podemos hacer unos chispazos. Se va a manchar un poquito, pero como vamos a pasar con la soldadura por encima, no pasa nada. Movimiento que vamos a hacer en horizontal, media luna. Una vez que hemos arrancado, nos vamos al sitio inicial donde queremos comenzar a soldar, 45 grados siempre, sobre la línea, no con el electrodo así nunca, sobre la línea a soldar, y empezamos a calentar la pieza de aquí y de aquí. Una vez que vemos que ya se ha calentado las dos y que queda una gota encima de estas dos, empezamos a caminar de esta manera. No sé si se está viendo, pero lo que estoy haciendo es media luna. A un lado, a otro, a un lado, a otro. De hecho, se va contando. Cuando aprendemos a soldar, arrancamos el electrodo, lo picamos, nos vamos a 45 grados, empezamos a fundir, hacemos una bolita aquí al principio y empezamos 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ese sería el movimiento y esa sería la velocidad. Os digo, en grande. Línea a soldar. Hacemos que se calienten los dos, las dos partes, y empezamos a hacer 1, 2, 1, 2, 1, 2. Si yo esto lo separara, sería esto. Lo que pasa es que esto no me vale para soldar. No podría hacer 1, 2 y ir caminando así tan rápido, porque me quedarían puntos a un lado a otro y no soldaría. Tienen que ser juntos, o sea, yo paso por el electrodo 1, 2, por encima de lo que está el rojo, por encima de lo que está fundido. No puedo hacer que quede ni una línea entre medias entre lo que está fundido y por donde yo paso por el electrodo. Creo que se ha explicado más o menos bien, no sé si me habéis entendido. A ver, empezamos de nuevo. La línea, calentamos, hacemos esto, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, aquí, si queremos a esta velocidad, para que la chispa salte a esta pieza y a esta, porque si se vicia en una de las piezas, no nos pegará todo el electrodo, se irá fundiendo en esta y no se calienta la otra. Entonces, por eso saltamos de una a otra, continuamente. Una vez caliente las dos, por encima de lo que está fundido, 1, por encima de lo que está fundido, 2, volviendo un poquito atrás, por encima de lo que está fundido, 1, por encima de lo que está fundido, 2, por encima de lo que está fundido, 1, y por encima de lo que está fundido, 2. De esa manera sacamos un cordón estupendo. Daros cuenta que siempre se tiende a correr y a hacer esto. Si hacemos esto, no estamos soldando nada. Si hacemos esto, no estamos soldando nada. Eso es hacer ahí un poco de chapuza. Vamos a hacer siempre a un lado, a otro, a un lado, a otro. Recordad, en horizontal, para soldar, siempre, 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 media luna. Sobre la parte 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,
2, sin dejar nunca tramos. Si la parte fundida va por aquí, recordad que siempre volveremos por encima, por encima, por encima, por encima, por encima, por encima. Espero que podáis soldar en horizontal ya. Si eso, veis el vídeo otra vez, a ver si sois capaces de soldar. Os tiene que salir de un electrodo, que es así de largo, que medirá unos 30 centímetros casi. Intentar que os salga solo una soldadura de unos 4 o 5 centímetros. Esa puede ser una buena práctica. Intentar encoger todo el electrodo en 4 o 5 centímetros. Luego ya tiempo tendremos para estirarlo un poquito más. Con un electrodo de 2,5 de 30 centímetros no podremos hacer soldaduras más de 6 o 8 centímetros. Por más hábiles que seamos, no podemos hacer una soldadura tan larga como el electrodo. A ver si con esto podemos soldar en horizontal. Me gustaría enseñaroslo con la careta, he hecho unas pruebas, pero no consigo que se vea realmente como se ve con la careta cuando estás mirando y estás soldando. Si lo consigo ya os pongo un vídeo con la soldadura a través de la careta. Esa es forma de soldar en horizontal. Os explico ahora después la forma de soldar en ángulo. Vamos a ver si sobre lo que hemos explicado somos capaces de... Vamos a soltar esta pieza. La pieza está en horizontal, la línea que vamos a soldar es esta. Si se ve ahora más es porque la he regulado para poderle poner un cristal de la soldadura. Le vamos a meter este cristal que haga de filtro y vamos a ver si podemos ver cómo se suelda. Lo que quiero es que veáis el electrodo y el movimiento del electrodo. Empezamos en una de las esquinas, en la esquina de la... Si cogemos el electrodo con la mano derecha, la maneta del electrodo, pues desde la esquina izquierda. Nos ponemos, me estoy poniendo los 45 grados sobre la línea, como hemos explicado antes, y empezamos al inicio haciendo una bolita. Vamos a ver lo que vemos aquí. Empiezo ahí, y voy haciendo una bola entre uno y otro. Cuando veo que está suficientemente caliente, empiezo con la media luna. Voy haciendo media luna a un lado, a otro, a un lado, a otro, a un lado y a otro. Uno, otro, uno, otro. Puedo ir contando si quieres. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Esto qué es lo que hace? Pues que yo llevo un movimiento mecánico y cuando he terminado de soldar, me quito la cascarilla, está todo más correcto. Bueno, ahora vamos a ver algunos de los fallos pequeños, pero si no estamos hablando, porque estoy hablando de llevar el ritmo 1, 2, 1, 2. Si llegar hasta el final, con el electrodo, veis que estaba demasiado vertical el electrodo. Ahora estoy poniendo más a 45 grados para que salga el electrodo antes que yo. Pero si llegara hasta el final, lo que tendría que haber hecho es cerrar, hacer una bolita también para cerrar. Vamos a ver cómo queda esta soldadura. Quitamos el filtro. Está demasiado claro porque he tenido que regular la máquina para que cogiera bien la imagen a través del filtro. Y vemos que la cáscara está suelta totalmente. Cuando la cáscara se queda totalmente suelta es cuando estamos haciendo una soldadura buena. Una soldadura lo suficientemente fuerte y lo suficientemente homogénea, pues como debemos soldar siempre, ¿no? Si se ve bien así, os lo pongo en el vídeo.